Vamos a ir a Génesis capítulo 1. La parte A de la parte A de Génesis 1:1. Solo vamos a ver eso, Génesis 1:1. Hice 3 paquetes de, digamos, ideologías o formas de pensamiento que el ser humano puede tener en la tierra hasta hoy. El primer paquete es la espiritualidad, o todo es espíritu. Todo se ha llevado a todo es espíritu, todo es espíritu, todo es espíritu. Allí les dije, está incluido el hinduismo, por ejemplo. Todo es espiritual, la materia no existe, todo es espiritual. Y esa es la corriente espiritualista. Los espirituales, los que dicen, no hay materia. El otro extremo del espiritualismo o animismo que algunos llaman, es el materialismo, que es todo lo contrario al animismo. Todo es materia. Lo único que existe es lo que se ve, lo que se toca. Todo es físico. Lo espiritual no existe. Por lo tanto, el fin de ellos es cuando se acaba la materia, se acabó todo. No hay más allá. El espiritual no piensa ni cuando salgamos de aquí, nuestro espíritu va a pasar a una vaca, a un gato, en una cucaracha, depende cómo usted se haya portado. Si se portó bien, si se portó muy mal, va a reencarnar en una cucaracha, imagínese. Entonces, tiene que hacer puntos para, si usted quiere reencarnar en una palomita o en un perrito bonito, pues tiene que hacer puntos, porque, o si no, claro. Aunque yo siempre creo que la reencarnación ha existido, pero al revés. O sea, los animales como que se nos han metido y algunos somos como tigres, como leones, como leopardos, como gatos, como... Más bien se nos sale el tigre que hay en nosotros, decían en mi tierra, ¿no? Y entre esos dos extremos está la que llaman algunos la teísta, la de Dios, la que deberíamos tener nosotros. ¿Qué hace esa? Pues esa dice lo espiritual y lo material. Y hay un Dios que creó todas las cosas. Entonces nos colocan la mitad del centro, ni para un lado ni para el otro lado. De esa materialista, pues uno de los precursores del asunto es el darwinismo, que habla de que las piedras se convirtieron en hombres y en mujeres y la evolución. Y arrancan de algo que se vio, que se creó y arrancan desde ahí. El espiritualismo habla desde que el ser humano empezó como a concebir que había un mundo espiritual por ahí. Y vieron que cuando la luna se ponía de tal tamaño pasaban ciertos fenómenos en la Tierra. Y empezaron a hacer, y ahí nació el espiritualismo, ahí nació el materialismo, cuando vieron lo físico. Pero la ateísta, ¿en dónde empieza? ¿En dónde empieza? Ahora, normalmente hablamos en el principio. Yo le pasé a Sergio mis garabatos, perdone por favor que no soy dibujante, pero le quise pasar mi página ahí de apuntes para que la vean ustedes hoy. ¿Por qué? Porque yo me paré en Génesis 1. Entonces, cuando yo me paro en Génesis 1, lo primero que encuentro es que en él, lo estoy descifrando a ver qué es él, pero en él, principio, creó Dios. ¿Y qué había antes de Génesis 1? Porque hay algo que se llama la cosmovisión. Y el domingo pasado les hablaba de la verdad completa. ¿En dónde empieza mi verdad? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos como seres humanos. ¿En dónde comienza la verdad que yo tengo? ¿En dónde empieza? Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién me responde eso? Que son como las 3 preguntas del existencialismo. Y cada vez que pasan cosas en nuestra vida, entonces decimos, es que no soy nada, o sea, usted no sabe quién es. Es que ni siquiera sé qué hacer, o sea, no sabe para dónde va.
Es que no sé por qué me pasa esto a mí, usted no sabe de dónde viene. Ese es el gran quid del ser humano, que no sabe de dónde viene, quién es, ni para dónde va. Y entonces dice que Dios es el culpable, fuera de todo. En cambio, de ir a encontrar su esencia en la verdad, no en una religión, sino en la verdad. Cuando yo hablo sobre todo con los jóvenes, a los jóvenes les gusta la verdad. Claro, hay algunos que también se trancan y como dicen en la tierra, se les tranca el serrucho y no admiten ni siquiera la verdad. Porque a los jóvenes les digo, ustedes son pensantes, el joven se cuestiona todo. Y solamente cuando nos cuestionamos todo esto es que podemos llegar a encontrar verdad. O sea, un cuestionamiento sano. ¿Y qué hago yo acá? Y me parece que porque el carril existencial mío lo tengo en cero. Entonces, si yo creo en Dios, ¿qué he dicho? Bueno, pues yo arranco en el principio. ¿En dónde empieza para usted el asunto aquí? En el principio creó Dios. ¿Qué es lo primero? Ayúdame a pensar. A ver si yo me volví tan loco como... O ustedes se vuelven tan locos como yo, perdón. En el principio. Entonces yo dije, ¿y en dónde estaba el principio? Porque sin principio no había creación. ¿Ah? ¿O no? Bueno, en él, que es un asunto aquí que lo cual yo, pero es una cosa loca. Por eso digo que esas son mis notas ahí. Así es como yo rayo y ahí bajan cosas y se las transmito a ustedes y ustedes dicen tremenda palabra y yo ni idea qué fue lo que dije. Pero es más o menos eso. Pero en él vamos a verlo. Si es solamente como un artículo, porque ya en Dios está. Porque aquí la palabra Dios es Elohim, que es en plural. Aquí ya está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no pueden ser dos, no, porque en hebreo está el singular, el dual y el plural. Entonces, mínimo tienen que ser tres. La palabra Elohim mínimo tiene que ser tres, porque está escrita en hebreo. En cambio, nosotros tenemos solo singular y plural. Plural que es más de una, en cambio no. En hebreo es singular, dual, que son dos, y plural. Y esa está en plural, o sea, más de dos. Por eso ahí creo que está Jesús más que aquí. Pero bueno, en el principio, hablando de el principio, antes de la creación hubo un principio. ¿Qué fue lo primero que hubo antes de que Dios creara los cielos y la tierra? Arrúgamelo un poquito aquí, hijito, por favor, para ver aquí de la roja para acá. Entonces, ¿qué había aquí? Aquí, córreme. Aquí funciona. ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? Porque para algunos la verdad empieza aquí. Mi verdad empieza aquí. Y esa fue la primera respuesta que yo di, pues aquí no había nada. ¿Qué había aquí? Dios. O sea que aquí estaba todo. Al decir que aquí estaba Dios, estamos diciendo que aquí estaba todo. Antes del uno estaba todo. Cuando llega el uno, empieza ¿qué? El principio. ¿El principio de qué? Si hay un principio es porque hay ¿qué? Aló. Un final. Eso es teología barata, eso es sencillo, esto es pensar común y corriente. Porque algunos dicen, no, pero eso tiene que ser una profundidad de teología y hay que hacer un estudio, ningún estudio. Si aquí está el principio era porque no había empezado. Y si no había empezado, ¿qué estaba pasando antes? Porque aquí había nada, pero ¿cómo que nada? Aquí tenía que haber todo, o sea, Dios. Porque Dios después irrumpe y abre como un rotico en la eternidad y en el todo y arrancó pues con un principio. Y arrancó el tiempo, ahí empieza a arrancar lo temporal.
De Génesis 1 en adelante empieza lo que se cuenta, lo que se, lunes, martes, miércoles, 2 horas, 3 horas, 8 horas. Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo lo que se hace debajo del cielo. Porque lo primero que se crea son los ¿qué? Cielos y tierra. Los entendidos dicen que se habla de dos cielos, el que se ve y el siguiente, como el del universo o las galaxias que hablan. ¿Por qué? Porque el de Dios estaba acá, el cielo, que son 3 cielos. La gente empieza a creer en el Dios de los tiempos, en el Dios del Cronos. La gente empieza a creer en este Dios. Es un Dios que hace los cielos y la tierra. Necesito que me haga mis finanzas, necesito que me haga, porque es el Dios que creo. Yo creo en ese Dios que hace milagros, que hace sanidades, que me da felicidad, que me da dicha, pero espere. ¿Y en este Dios quién cree? ¿En quién creíste tú? ¿En el hombre o en Dios? Y los evangélicos buenos gritaban, yo he creído en el Todopoderoso, que hizo los cielos, que hizo la tierra. O sea, me están diciendo, yo he creído en este. Antes de que hiciera los cielos y la tierra, Él era Dios. Creo que la palabra lo dice en algún lado. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Busquemos esa, porfa. Ah, mira, 92, uno también. También, 1 y 2, entonces vamos a echar los dos, no importa. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Bueno, antes que nacieran los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mira, ya no estaba tan loco. Yo no sabía de este versículo. Mis apuntes iban hasta ahí, hasta lo que les mostré ahorita, pero me acordé y dije, yo sé que hay algo. Mira, antes de los montes, antes que hiciera la tierra y por supuesto los cielos y el mundo, tú ya eras Dios. ¿Nos damos cuenta? Y qué bueno, volvemos a mis hermosos apuntes, porfa. Qué bueno, después, bueno, si yo después ya le coloco ese versículo ahí. Porque mira, estos son solo mis notas, esto es lo que tengo hasta ahora. Mías, solo esto, armando como un... Uf, muchas gracias, muchas gracias. Está bien. ¿Qué había aquí entonces? ¿Qué había aquí? ¿Quién estaba aquí? Dios. ¿Podemos creer en ese Dios? Recuerden que también les dije, la verdad tiene amplitud y la verdad también tiene profundidad. Quinceañera, ¿oyó? ¿Oyó quinceañera? Quinceañera, soy yo, gracias. La verdad tiene amplitud, mire, tiene amplitud. Por eso la cosmovisión de nosotros tiene que llevarnos a hacer una cosmovisión centrada en Dios, pero una cosmovisión, no sé cómo decirle a eso, inteligente. La religión dice, usted tiene que creer porque punto y ya, y alguien dice, ¿y qué había antes de Génesis 1? No, no había nada y punto. Cállese porque eso no tiene que ver. No, aquí uno puede decir, ¿por qué? ¿Qué había acá? Dios ha estado desde antes y ese es el fundamento de nuestro pensamiento teísta, de nuestro pensamiento en Dios. Dios ha existido, aunque aparentemente no existiera nada. Dios es antes de Génesis 1. Antes de que el libro empezara, ya era Dios. Y decir, uy, ya voy de Juan 3:16, ya voy en Génesis 1, ya yo creo desde Génesis 1 en adelante. Y alguien dice, espere, yo creo desde antes de Génesis 1. Ahora, bueno, ya estamos claros ahí. Entonces, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Al aparecer Dios que está aquí y sale el uno. Y después del uno, ¿qué es lo que sale?
Ahí colocó la hora cero. Empezó el tiempo. Y es donde Dios inaugura la historia. Porque la historia es un tiempo en un espacio y unos hechos, entre otras cosas. Aquí empieza nuestra historia. Aquí empieza la historia de ese Dios en el que yo he creído. No empieza en Juan 3:16. Mi historia empieza aquí. Que Él creó el comienzo. Ahora, si Dios tuvo la capacidad de iniciar, ¿tendrá la capacidad de finalizar o no? Entonces ya creo en el fin de las cosas, porque tengo un Dios que inauguró y es el que tiene el poder para cerrar. Entonces ya no me tienen que explicar como demasiado que sí, que el mundo se va a acabar, que todo va a llegar al final y que la segunda venida, ya no me tienen que explicar mucha teología de esa o escatología, porque yo por verdad y por principio ya sé que si Él inauguró el comienzo, tiene el poder para cerrarlo, para finalizarlo. Que Él es el dueño del negocio. Y que después de que viene el tiempo, háblese de tiempo en la historia, la inauguración de la aparición de Dios en el tiempo, lo primero que hace es que crear. Creó Dios. Ahora, de creó Dios, hay como dos o tres cositas importantes que yo rescato para mí. Número uno, las personas dicen, porque después en Génesis 1:26, Dios me hizo a imagen y semejanza, por lo tanto yo puedo crear cosas. El ser humano es un ser, ¿cómo le llaman a ese ser? Creativo. Y aquí hay una distinción bien significativa entre creador y creativo. ¿Por qué? Porque el único que puede crear cosas es Dios. Y sobre las cosas que Dios ha creado, por llamarle cosas, yo puedo fluir en eso y ser creativo. Que es traer de lo que ya está creado, de la sustancia creada, por la fe, yo puedo traer a existencia creativamente. Porque Él plasmó en mí su imagen y semejanza. No podemos ser creadores de nada. Ayúdame eso. Quiero preguntas locas ahí. Ujú. ¿Por qué no dejo todo acá? Claro, porque no se quedó aquí. Aquí, ¿qué había? Estaba Dios, su deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí estaban los ángeles, arcángeles, querubines. Aquí estaba adoración perfecta, todo perfecto. Eso era todo. Aquí no había cielo, tierra ni hombre. Entonces Dios quiso traer su corazón de padre y tener hijos. Y para eso hizo este contexto. Un contexto donde Él sería el padre, tendría muchos hijos que se multiplicarían. Muy rápido te estoy hablando de esto, que después lo vamos a ver bien. Es el corazón de todo esto. Así se llama la lección. El corazón de la creación. ¿Por qué la creación? O sea, ¿para qué se metió en problemas Dios? Que es un poco lo que mucha gente dice, pues yo me quedo tranquilo en mi casa, no trabajo, no estudio, no hago nada, con eso no me meto en líos, nunca me casaré, no tendré hijos, no tendré nada, porque creemos que conservar lo que se llama el status quo nos va a guardar de... Pero Dios se arriesgó y dijo, quiero tener hijos, quiero tener una familia. Y de ahí viene el concepto de familia y es el corazón hasta hoy de él. Familia. Quiero tener una familia. De su amor. La quería tener de su amor. Ahora,
Que Dios sabía lo que iba a pasar, pues sí, claro, porque Él es Dios. Pero Él no hizo que pasara, que es otra cosa, que tiene que ver con la predestinación. Él conocía lo que iba a pasar, pero Él no produjo que lo pasara. Esa es una súper pregunta. Gracias por preguntar eso. Entonces, miremos, creó. Y ahí encontré conceptos básicos, aquí podemos subir, que habla la gente. En el principio no había nada, excepto Dios. Si existiera, sería una interpretación, una paráfrasis, pero no lo que dice realmente la Biblia. Entonces subimos otro poquito. Me está fallando el dedo, ya, ok. Y aquí dice, se utiliza la palabra hebrea para creó en... No, miremos de una vez esta de más abajito, la otra definición aquí, creó. Creó viene del hebreo bará. Quiere, y se me fue mucho. Ya, quiere decir formar, hacer, producir, crear. Este verbo tiene un significado teológico muy profundo. ¿Cuál? Puesto que su único sujeto es Dios. Para ese verbo no se encontró sino un solo sujeto. ¿Qué significa eso? Que el único que puede crear es ¿quién? Dios. Ese es un dicho en Venezuela que a mí me gusta muchísimo. No invente. No invente. Allá todo el tiempo dicen, no invente. Porque una cosa es ser creativo y otra cosa es darnos las de creadores. Y por allí en la teología de la prosperidad, queriendo decirle al ser humano que tenemos la imagen y semejanza del creador para ser creativos, diseñadores, etcétera, le están diciendo al ser humano cristiano que él es creador. Y nos están sacando del puesto. Porque el creador entonces no quiere utilizar a Dios. Porque si somos creativos deberíamos buscar al creador para que el poder del creador venga a nosotros y entonces potencie la creatividad de nuestras vidas. Por eso el mayor motor de creatividad en el ser humano tiene que ser Dios. Y por ahí se ha convertido en el mayor poder de religión para el ser humano, para esclavizarlo. Pero esto no es lo que Dios quiso. Y así más dice allí, el sentido que está implícito es bara, el verbo expresa ta, 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 ta. Una idea que se percibe con claridad en los pasajes relacionados con la creación, originalmente este verbo será la idea de tallar y suprimir. ¿Por qué? Porque usted dice, el alfarero estaba haciendo la vasija, después la deshizo, hizo otra nueva. Porque Jesús vino y murió, resucitó y hay una nueva creación. O sea, vemos a Dios, al Dios que crea. Solo Él puede ser vará, solo Él puede crear. Y está con nosotros el único que crea. ¿Sabes a quién se le dice creador? ¿Cuál es el sujeto de creador? ¿Quién? Dios. ¡Wow! ¿Y sabes dónde está ese? ¿Dónde? Aquí. ¡Wow! Pero es que me siento tan mal. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo que te sientes? Tienes el único que es creador en tu vida, en tu corazón. O sea, de ahí para abajo, ¿qué más necesitamos? ¿Aló? Y no lo digo, no lo dice, mire, lo dice gente común y corriente allí, Google. ¿Tá? Y es una verdad que mucha gente dice, no, yo no entiendo. Yo entiendo es que Juan 3:16, soy salvo y a cuidar esa salvación o si no voy para el infierno. Y si no me porto bien, frito. Y mientras tanto me meto a algún grupo, depende de dónde viva. Pastor, estoy viviendo en tal parte, ¿ahora dónde me meto? ¿En qué iglesia? Recomiéndeme uno. Ah, ¿cómo? Ah, porque la gente hizo como chozas y se meten allá a ir el domingo a pasarla chévere, pero nada que ver con esto, con la verdad absoluta, con la verdad completa en mi vida, que tiene que ver con Dios y conmigo, con nada más. Y ahí, bueno, ahí creo al Dios, ahí creo al hombre, toda la creación. Vamos a bajar aquí un poquito. Ah, sí, a bajar, sí. Eso, mira, estamos sincronizaditos. Ya habla de lo que yo les dije, pero aquí solo significa hacer algo de la nada. Esa es la palabra hebrea para bará.
Es crear algo de la nada. La materia prima para la creación es nada. Alguien me decía, pastor, pero es que en la universidad se burlan, pero si esa es la verdad, ¿qué podemos hacer? Fuimos creados del espíritu de la materia, fuimos creados de la nada. Dios creó de la nada. ¿Por qué? Porque si Dios llega a crear a partir de algo, entonces no sería Dios. Porque el poder de que es Dios es que el de la nada puede crear todo. Por eso Dios hace algo con algo, mucho con demasiado, pero lo hace todo con nada. Cuando yo vengo delante de él y digo, es que no tengo nada, dice, yo lo hago todo. Es que tengo algo, pues yo le hago el resto. Yo tengo mucho, yo le pongo un centavo, 5 para el peso. Por eso Dios es el único que puede hacer con nada todo. Pero lo cantamos, ante ti todo es nada. Porque todo delante de Dios es ¿qué? Nada, porque Él es el todo. Dice, en el hueco aquí de la palma de su mano está todo. Nosotros no soportamos a veces ni una hormiguita. Crear algo que nunca existió antes, no a partir de algo que existió. Dios creó el tiempo en el principio, el espacio y la materia. Ahora entonces, según este escritor, con el cual estoy de acuerdo, aquí están las tres corrientes, la espiritual, la material y la teísta. Esas tres dimensiones determinan la creencia del ser humano. Creer solo en lo espiritual, creer solo en lo material. En cambio nosotros creemos en el Dios que irrumpe en el principio y siendo Dios espíritu, que dice la palabra, crea también lo físico. Y aún dice, el que me quiera conocer no necesita ir ni siquiera a ninguna congregación, porque yo me manifestaré aún de las cosas creadas. Cuando usted mira una montaña, cuando usted mira las nubes, el sol, la luna, Él tiene un mensaje evangelístico para su vida. Porque dice, la creación misma hablará por mí, por lo cual no habrá excusa. Y aquí están diciendo, pues empieza a hablar de Dios creó el tiempo. ¿En dónde? En el principio, que era espiritual, no se puede ver, es etéreo. Y después hace la materia, que es ¿qué? La tierra. Y yo tengo que ser un cristiano de la tierra, conectado al cielo y a los espacios y a los tiempos. Si eso no se conjuga en mi vida, yo soy una persona desbalanceada. Entonces soy la persona que voy a estar diciendo de dónde vengo, para dónde voy, quién soy, buscando a Nemo. Claro, buscando a Nemo. Estas cosas no existían antes del principio. Él solo coloca eso. Claro que eso no existía antes del principio. Pero ¿quién era antes del principio? Por eso en lo que leímos ahora no dice que Dios existía, sino que tú eres antes del principio. Antes que los montes, antes que la creación, tú ya eras. No dice tú existías. Porque Él ha sido. Él no necesitó existir, ni empezar, ni que fuera creado. En la creación de la luz dice que Dios separó, a ella empieza a hablar de lo demás. Así que bueno, súper, bajamos otra vez acá. Y terminamos por hoy. Y de aquí viene para nosotros su imagen y semejanza, para ser creativos. ¿Y en dónde empieza la creatividad? Pensándolo yo de repente, tiene que tener su base en la verdad, número uno. Y número dos, en la curiosidad. ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto cómo funciona? Y dice Mateo esto. Alguien me decía, no, yo me leo como un libro de la Biblia cada día. ¿Y la maratón de San Silvestre, qué es eso? Pero tú entiendes. Creo que era lo que le decía en el encuentro de Felipe con el eunuco, algo así. Que lo encontró fue leyendo, algo así, me parece que fue. Y le dijo, ¿tú entiendes? Y dijo, no, pues que voy a entender si nadie me explica.
Por eso la Biblia es, es un libro de códigos donde yo entro es como a decodificar, a desarmar, no a leer. Como cristianos seguimos solo leyendo la Biblia, en cambio cuando yo entro a decodificar y a preguntarme y a curiosear, ¿y por qué esto? ¿Y en serio? Y entonces, al curiosear la Biblia se me va ampliando. Mira, tan. Pero ¿cómo curioseamos con lo que no es bíblico? ¿Cómo curioseamos con lo que... ¿Cómo analizamos? Pero es que yo me di cuenta, ¿cómo es que ustedes hacen dinero? Bueno, hacemos, esa idea me gusta, tan. ¿Y ustedes cómo salieron? ¿Y el negocio cómo lo echaron adelante? Bueno, yo quiero reunirme con ellos porque eso tiene un negocio y yo quiero aprender cómo lo hicieron. ¿Y qué tal si aprendemos cómo fue que el creador desplegó todo el poder creativo para nosotros? Esto va a continuar, tranquilos. Esto es solo el anuncio de la película que viene acerca de la verdad verdadera. Porque vamos a ver por lo menos 4 cosas fundamentales en la columna de la verdad completa, de la verdad completa, de la historia completa. Cuando a nosotros no nos cuentan la historia completa, ¿cómo quedamos? Sesgados. Quedamos sesgados. El matrimonio, ¿sabe, pastor? Es que ella me hizo esto y esto y esto y esto, y viene llorando destrozado y uno... ¿Y qué me va a decir, pastor? Pues espera que hable con ella. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted me dice. Ahora ella me dice lo otro y ahí completo yo como la historia. Y cuando tenga la historia completa, pero el ser humano quiere solamente un pedazo de la historia. Y esos pedazos son los que nos están... Necesitamos la historia completa. A nivel ministerial, no tenemos la historia completa. Y como no tenemos la historia completa, creemos que estamos sirviéndole a Dios. Y exactamente estamos en el polo opuesto. Porque no tenemos la verdad completa de lo que es servir a Dios. Necesitamos reevaluar conceptos como evangelismo, como ministerio, pero sobre todo conceptos básicos como qué es la vida, la existencia de nosotros y el propósito de Dios para nosotros. Porque esa solamente verdad completa es la que a mí me va a dar la amplitud y luego la profundidad. Por eso este ejercicio es solamente un ejercicio para entrar nosotros desde donde yo creo en Dios y qué creo de Dios. Y cuando yo levanto el nombre de Dios, estoy levantando el nombre de ¿cuál Dios? ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Ahora yo les pregunto, ¿en cuál de los 3 Jesús? Hasta 4 Jesús hay. ¿En cuál de ellos cree usted? ¿Ah? Sí, pero es que hay uno a la diestra del Padre. Hubo otro humano que estuvo aquí en medio de nosotros. Hubo uno muerto. Hubo uno que estaba acá, acá. Hubo otro que estaba acá. Y podemos decir abiertamente, no, yo creo en todos, ahora vamos a probar esa verdad. Pues como decía mi Arthur Burr, testea, él decía, test. La verdad es para testearla, para probarla, no para alegarla, no para discutirla. Y tenemos que probarlo con la palabra, que es el probador esencial de la palabra. Cuando usted espera milagros, sanidades, cuando usted espera felicidad, prosperidad, consuelo, papucheo, ¿en qué Jesús está creyendo? No, está creyendo en el terrenal. Claro, el último lo abarca todo, pero es verdad que yo creo en el último, porque el último es que se vea tu gloria.
y que no se haga lo que yo quiera. Y cuando yo empiezo a correr la verdad y digo, porque la verdad es revelada, se le va corriendo la cortina, entonces digo, ¿en cuál Jesús? Yo cuando entro a un ministerio, a una congregación, digo, aquí tienen a este Jesús y creen en Dios desde aquí para adelante. Cuando veo un ministerio, digo, este ministerio está basado solo en Efesios de aquí en adelante. A este le falta Apocalipsis, este se pasó por encima de Isaías, este no tiene a Ezequiel para nada. ¿Por qué? Porque yo no lo veo dependiendo del río, lo veo manejando el río, con el agüita todavía está aquí hasta las rodillas. Por eso le digo, la verdad tiene amplitud, pero tiene también qué. Pero es sencilla, es sencilla. Y solo veremos transformación de vidas, solo veremos transformación de familias, de pueblos y naciones cuando nos arriesguemos a ir a la verdad completa. Aunque perdamos la vida, aunque se nos diluya nuestra vida, digo, al entrar en la verdad completa. ¿Desde dónde y hasta dónde? Pero ahora, ¿qué alcance tiene ella para mi vida? Ahora me preguntaban el asunto de la ley y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los puentes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Entonces recuerden, tenemos diseños, principios, modelos en toda la Biblia. Pero también tenemos ritos y costumbres. Lo que se perpetúa desde antes de Génesis 1 hasta Apocalipsis son los diseños, los principios, los modelos. Lo que no se perpetúa a través de la historia de los tiempos son las costumbres, los ritos. Pero nada ha cambiado. La gente dice, yo con el Antiguo Testamento no me meto para nada, no leo nada. Pues allí está el 80% de la gran verdad. Mire, nada más estamos en la parte A de la parte A de la parte A de Génesis 1:1. Y si solamente nos metemos a hablar del principio nada más, que es de los tiempos y lo que es el tiempo, ya por allí algunos de ustedes alcanzaron a estar en la hora cero, ¿no? Tiempo cero. Aquí está toda la teoría de la relatividad. Eso se lo estudian los muchachos ahí, le quitan 8 horas a Netflix y se estudian toda la teoría de relatividad, porque ahí está el principio de la relatividad, aquí, en el tiempo. Y cómo hacer el tiempo cero, que fue lo que Einstein... O sea, Einstein realmente dijo, yo quiero ir acá. Y toda la ciencia ha ido hacia allá, entonces se están perdiendo el acá. Entonces, cuando Einstein empezó a hacer el asunto hasta hoy en día, que tienen esta aceleradora para poder salir del tiempo, se están dando cuenta que allá al final lo que están encontrando es una luz. Y que en esa velocidad el tiempo se hace cero, porque la velocidad de la luz hace que el tiempo sea ¿qué? Cero. ¿Y cuánto gasta usted en ir hasta allá? Yo, por ejemplo, sigo gastando los 35 o 40 minutos para llegar acá. Sergio ya debe ir como en 18. Sí, sí, él aprende rápido. ¿Y cómo se acorta el tiempo? ¿A mayor qué? Velocidad. Le imprimo velocidad y el tiempo se va disminuyendo. Ahora, ¿cuál es la mayor aceleración que tiene algo que tenga de lo creado? La luz. Tiene, creo que son casi 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. Si a usted le gustaría montarse en un carro que vaya a 300.000, eso en millas yo no sé cuánto será, pero debe ser como, pongámosle bajito 230.000. Dime, Sergio, ¿lo tienen por ahí? 300.000 kilómetros por 300.000 metros o kilómetros. Kilómetros, me dice acá. ¿Me lo bajaron a metros? No. Kilómetros. Ajá, son kilómetros. O sea que en un segundo tú avanzas 300.000 kilómetros, o sea, son como 260.000 millas. En un solo segundo. Significa que ya voy para allá. ¿En cuánto llega? O sea, el tiempo lo va haciendo ¿qué? Cero. Y esa es la teoría de la relatividad. ¿Cómo el tiempo se va haciendo qué? Cero. Hasta que salimos del tiempo. Y cuando salgamos del tiempo, ¿a dónde vamos a caer? Otra vez acá. Vamos a volver acá.
Bueno, acá porque es el Edén, la nueva Jerusalén. Para que este corazón y sueño de Dios aquí se cumpla. Otra vez venimos de regreso. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a su gente antes de partir? Le dijo, número uno, le dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea que podemos, ¿qué? No, la luz no, ojo, porque es que esa es una buena pregunta. Entonces tenemos que acelerar o podemos acelerar. No, la luz no acelera. Es que ese es su movimiento en quietud. O sea, cuando la luz está inquieta, está moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, donde diera siquiera un paso, lo rompe. Su, no sé cómo se llama eso, su inercia es de 300.000. O sea, cuando ella está quietica, durmiendo, está avanzando a 300.000 kilómetros por segundo. Por eso cuando yo estoy en Cristo, la velocidad de la luz, porque Él es la luz. Pero Él nos dijo, y ustedes son la luz en el mundo. Y les hablo de la luz, no les hablo de la sal. Pero de la luz solo les dejo ese pedacito de principio. Porque eso tiene que ver con la verdad. Yo amo decir aleluya y canto aleluya y todo aleluya. Pero si seguimos a punta de aleluyazos, creyendo que vamos a cambiar las naciones, la tierra, y que todo esto va a provocar realmente un mover poderoso de Dios, con solo decir 4 palabras y 2 canciones y esto, estamos... Claro. Bueno, súper. Damos gracias a Dios, ¿o no? Sí, nos divertimos hoy un poquito, ¿verdad?